Dios les bendiga. Qué gozo, qué gran alegría hay en mi corazón al estar con ustedes allí en el Centro Cristiano de Aguachica. Un saludo muy especial a nuestro pastor Eduardo Puerto, a su amada esposa, a su familia y a todo aquel que en este momento se encuentra ahí reunido en esta gran alborada que, dirigida por el Espíritu Santo, nos está llamando ahí a un tiempo de búsqueda, a un tiempo de confianza, de fe, de llenura, de poder. En estos tiempos, cuando ya estamos a escasos días de terminar el año, debemos sacar nosotros también cuentas espirituales, estadísticas espirituales, a ver cómo nos ha ido este año, si verdaderamente hemos avanzado espiritualmente en el Señor. No hablo de la parte económica, no hablo de la parte social, no hablo sino de lo espiritual. Y quisiéramos nosotros hacer un autoanálisis si realmente hemos avanzado, si hemos crecido a la estatura del varón perfecto, o al menos tratar de llegar allá. Así que este tiempo de alborada es para que Dios, a través del poder de su Espíritu Santo, nos sature, nos llene, sea Dios en nuestra vida en todo momento. Así que un abrazo desde aquí, desde Venezuela, desde Maracaibo, les habla el pastor y evangelista Gabriel de Castro. Yo quiero tocar un tema hoy que he titulado La llave que abre todas las puertas. Y realmente es interesante cuando vamos a desmenuzar este tema, lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo que nosotros no hemos dejado que Dios haga. Para eso vamos a remitirnos al libro de los Salmos, Salmo número 65, verso 4 al 5, al cual voy a leer al pie de la letra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación. Qué bendición esta palabra tan temprano. La voy a repetir. Verdaderamente analice cada palabra que Dios nos escribe en esta hora. Dice: bienaventurado, es decir, 3 veces feliz. Bienaventurado el que tú escogieras. Así que levante la mano aquel que Dios lo ha escogido. Diga conmigo: Dios me ha escogido. No lo escuché. Diga bien fuerte: Dios me ha escogido. Y mire lo que dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Entonces dice: seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Con tremendas cosas Dios nos responderá en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación. Oremos. Padre, Señor Dios Todopoderoso, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu nombre. Eres maravilloso, Rey de gloria. A ti sea la alabanza, la gloria, el honor, el poder. Señor, estamos reunidos en esta preciosa hora de la mañana. Hemos venido a tocar bien temprano tu cielo, Dios mío, a través de la oración. En fe creemos lo que dice tu palabra, los dichos de tu boca, Dios mío. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Clamamos a ti, al Dios que siempre da la respuesta. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a crecer a la estatura del varón perfecto, que es en Cristo Jesús, a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, diga conmigo: amén. Vamos, dígalo fuerte: amén, en el nombre de Jesús. La oración. Voy a dar varios tips aquí que he anotado, he conseguido, y al final vamos a desarrollar algo interesante para nuestra vida. La oración es el único medio y el lenguaje universal para comunicarnos con nuestro Creador. Repito, es el único, exclusivo y único medio, y es el lenguaje universal para comunicarnos con nuestro Dios.
Otro tipo de cosas que quieran hacer es, digamos, misticismo. Y si hay misticismo, pues nos vamos a encontrar con diferentes cosas que no son agradables a Dios. Y como no son agradables a Dios, vamos a encontrar entonces situaciones, un pequeño lapsus allí en la transmisión. Seguimos en vivo ahí dándole la gloria al maravilloso nombre del Señor. Entonces vamos a encontrar que el único medio que tú y yo podemos tener para comunicarnos con Dios es a través de la oración. La oración es elevar un ardiente clamor a Dios por alguna cosa específica, juntamente con la cual vendrán muchos otros dones y gracias. Orar y orar es verdaderamente la fuente de la renovación o restauración. Si nosotros no tenemos una vida de oración, si nosotros no buscamos comedidamente la presencia de Dios, si nosotros, como se dice en el argot, digamos, un poco léxico, pues, bíblico o dentro del mundo cristiano, si no subimos al monte a orar, si no experimentamos el buscar a Dios, entonces no va a haber una renovación, no va a haber una restauración en nuestra vida. Nunca podremos estar más cerca de Dios, nunca podremos estar más cerca del cielo si nosotros no tenemos una vida diaria de oración. La oración contestada es la creación, o digamos, es la credencial de nuestra relación como sus representantes aquí en la tierra. Repito, es la credencial de nuestra relación como sus representantes aquí en la tierra. Y hay muchas definiciones acerca de la oración, pero me llama mucho la atención cuando Jesús influenció en una manera especial en sus discípulos. Jesús marcó la vida de sus apóstoles, al cual él llamó. Jesús en una forma especial quiso recalcar de que había una sola forma de nosotros estar conectados, de que ellos estuviesen conectados con el Padre, porque Jesús en todo momento lo hacía. Ellos veían que Jesús subía al monte a orar y cuando bajaba del monte había milagros, había sanidades, había prodigios, los demonios salían. Jesús se apartaba a un lugar desierto y oraba, y cuando regresaba veían las maravillas del Padre a través de Jesús, el mover del Espíritu a través de Jesús. Así que constantemente ellos veían a un Jesús que se mostraba en oración, pero se mostraba después de la oración los resultados de esa oración. Llegó un momento en que hay un discípulo incógnito, un discípulo que no se sabe quién es. Ese discípulo dice y saca un análisis, saca una estadística, saca un pormenor de su vida espiritual y dice: nosotros oramos y no pasa nada, no crecemos, no avanzamos, no hay milagros, no hay restauración, algo está pasando que no estamos haciendo bien. En conclusión, creo que la oración que yo estoy haciendo, dice, no es buena delante de Dios, del Padre. Así que él dice: Señor, enséñanos a orar. Y me llama la atención mucho una de las tres condiciones que él coloca para desarrollar el Padre Nuestro, que es un modelo de la oración. No es algo religioso, allá hay unas enseñanzas escondidas, pero eso después usted se lo preguntará al pastor Eduardo, que sabe más que yo de eso. Pero me llama la atención cuando él dice: tú, cuando ores, entra a tu aposento secreto. Y cuando tú en tu aposento secreto clamas y oras a Dios, al Padre, ahí en lo secreto el Padre te lo recompensará en público. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué está diciendo él? No es literalmente cerrar una puerta,
no es literalmente estar escondidos, no. Él está diciendo, ustedes necesitan tener una intimidad con el Padre. Ustedes tienen que entrar en el secreto con el Padre. Ustedes tienen que buscar la presencia del Padre. Porque cuando eso suceda, cuando eso pase, entonces vamos a encontrar que en ustedes pueden desarrollar algo más grande que lo que están viviendo ahora. Y ese es el problema que estamos viviendo nosotros. En la actualidad, nosotros queremos tener una vida desarrollada en lo físico. Queremos tener una vida desarrollada en lo económico. Queremos tener una vida de avanzada en los propósitos que nos hemos trazado. Pero no hemos avanzado, no hemos desarrollado una vida íntima con el Señor. No hemos desarrollado sino emociones. Nos hemos dejado llevar por motivadores evangélicos, entre comillas. Nos hemos dejado llevar por motivadores cristianos. Gente que te dice repite, 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 o te dan palabras motivadoras. Pero el verdadero desarrollo, el verdadero avance, la verdadera conquista se va a dar después de estar en lo secreto con el Padre. Ese es verdaderamente lo que Dios quiere de nosotros. Así que en esta preciosa hora, volvemos a lo del principio. Hagamos un análisis de lo que nosotros hemos conseguido. Veamos, por ejemplo, la vida de Daniel. Daniel tenía un lugar de privilegio. Daniel era el que probaba el alimento, era el copero del rey. Es decir, que si al rey lo iban a envenenar, el primer muerto iba a ser Daniel. Pero llega un momento en que él está haciendo una influencia tremenda espiritual sobre el mundo que está a su alrededor. Está generando una contienda espiritual en la vida de otros. Y eso generó celos, generó envidia. Y ellos no entendían de que era lo que él hacía delante del Padre en lo secreto que le daba esa victoria o ese buen pergamino delante del rey. Llegó un momento en que se levantan contra él. Y a veces nuestras peleas las queremos pelear nosotros. A veces nuestras disputas las queremos pelear nosotros. Pero aquel que conoce al Dios que responde cuando clamamos en lo secreto, no se deja influenciar por las cosas que están afuera, que vengan hacia adentro para destruir nuestra vida espiritual, para acabar con nuestra vida espiritual, y acabada la vida espiritual, nuestra salvación como está. Daniel se fue, dice capítulo 6, verso 10, que se fue a orar. Y abrió la ventana que apuntaban hacia Jerusalén, porque hacia Jerusalén estaba el templo, se marcaba el templo, la historia del templo. Y en el templo en ese tiempo descendía la presencia. En el templo se marcaba que era el lugar del reposo, del lugar de Dios. No ahora. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Daniel se fue allá y dice que oraba 3 veces al día. Fíjese, tiene un problema tremendo. Yo no sé qué problema estás viviendo tú. Yo no sé qué situación estás viviendo. Yo no sé por lo que está pasando, si con el esposo, si con los hijos, si con la economía, si con el empleo, si con el jefe, si con la salud, no sabemos. Y a veces nosotros salimos a buscar las respuestas fuera de nuestra vida espiritual. Queremos hacer las conquistas, los vallados, queremos levantar nosotros mismos nuestras propias hogueras de victoria. Pero Daniel no fue así.
Daniel conocía algo. Daniel se fue al secreto de la oración y oraba sin cesar. Oraba y clamaba día y noche, día y noche. La pregunta que me hago es, ¿acaso Dios no sabía eso? Si mi Biblia y tu Biblia dice claramente que la tierra de Jehová y toda su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Entonces entendamos algo, Dios no va a tomar control de algo, Dios tiene el control de todo. Nunca ores, Dios toma el control. Señor, te pido que tomes el control, porque estamos hablando entonces de un Dios que se le salió las cosas de las manos. No, ¿acaso cuando Job le pasó lo que le pasó, Dios no tenía el control de todo? Dios tenía el control de todo. Aunque fue desafiado por el mismo Satanás, Dios lo permitió porque Dios tiene el control de todo. Hay cosas que están pasando en nuestra vida, hay situaciones que Dios está permitiendo. Él tiene el control, no se le va a salir. Dios está esperando, es nuestra reacción. ¿Cuál es tu reacción ante las cosas adversas? Ante las cosas que están sucediendo en nuestra vida, ¿cuál es nuestra reacción? La reacción de Daniel, ¿cuál fue? La reacción de Daniel fue: yo voy a orar, yo voy a clamar, yo voy a buscar el rostro de mi Dios. Veamos el caso de Jesús. El mismo Jesús dice que ya le había llegado el tiempo para ser entregado, para entregar su vida por nosotros. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús, en su parte humana, Él dice: quizás no soy capaz de llegar hasta allá. Yo debo llegar hasta la cruz. Necesito fuerza, necesito fortaleza. A lo que fue enviado fue que mi sacrificio tiene que ser en la cruz. Yo no puedo quedar a mitad de camino. Yo no puedo morir por ningún tipo diferente si no sea el sacrificio de cruz. Y solamente necesito fuerza, fuerza de lo alto, fuerza del Padre, fuerza del Dios grande y todopoderoso. Se fue el Getsemaní, que traducido es la prensa de aceite. Es decir, que ahí va a ser tan prensado en su angustia, y lo prensó tanto que su sudor era como con gotas de sangre. Pero él se fue con 3. Digamos que su séquito, su primera línea de seguridad espiritual, Pedro, Juan y Jacobo, acostumbrados a subir al monte, a ver la transfiguración, a ver la nube de Jehová descender, a escuchar la voz del Padre que le dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Ya no es profeta, ya no es Moisés, ahora es la voz del Hijo. Y se los lleva al Getsemaní. Y en el Getsemaní le dice: espérenme aquí un momento mientras voy a orar. Pero no hace menos de 3 años le dice: enséñanos a orar. Es decir, que en 3 años no habían aprendido a estar con él al lado orando. Y dice la Escritura que por causa de la tristeza se quedaron dormidos. No oraron, no vigilaron. Jesús no encontró apoyo. Escucha esto: hay momentos en que usted no va a encontrar apoyo de nadie. Hay momentos en que vas a quedar solo, sola. Hay momentos en que aquella anciana que siempre oraba contigo no va a estar. Hay momentos en que los amigos te van a abandonar. Hay momentos en que tú vas a tener que ser prensado. Pero estando allí, él dijo: estoy débil, no estoy bien. Pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y dice que descendió un ángel y le fortaleció. Era él con el Padre. Era Daniel con el Padre.
Cuando usted y yo oramos, estamos allí siendo revestidos por el poder del Espíritu Santo. Amado, yo no deseo que ustedes se embriaguen con vino, antes bien se llenen del Espíritu Santo, cantando y alabando con alabanza en vuestros corazones, y dice, para que podamos resistir el día malo. En el mundo vamos a tener aflicción, pero confiad en mí que yo vencí el mundo. Hay aflicciones que llegaron, y la aflicción tiene un contrincante que lo puede dominar y derrotar, en la confianza en Dios. Confiad en mí que yo vencí al mundo. Pero ¿cómo yo tengo esa confianza? La oración. Si yo no tengo oración, no tengo respuesta. ¿Cómo voy a tener una respuesta si Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ciertas, grandes y ocultas que tú no conoces? En la oración Dios me hace vivir el presente con Él y me muestra un futuro, un propósito que tiene con mi vida. En la oración Él borra mis rencores, en la oración Él borra mi pasado. En la oración dice claramente, echa toda vuestra ansiedad sobre Él y Él cuidará de ti. Bendito sea Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí donde te encuentras. Damos una alabanza de aplausos al Señor. Glorificado sea el nombre del Señor. Siento la presencia de Dios. Sentimos que el poder de Dios se derrama. Sabemos que aflicciones están siendo quitadas en este momento. Cargas están siendo quitadas porque hemos venido a esta alborada para nosotros tener de temprano la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade consigo tristeza. Así que se arranca toda tristeza, se arranca toda congoja. Levanta tu mano ahí, adora a Dios en el nombre de Jesús. Ahora se rompen, ahora en el nombre de Jesús, toda estrategia del diablo, todo lazo del cazador desaparece, se quita ahora. Padre, tu palabra dice, echa toda ansiedad, Dios mío, toda ansiedad desaparece en el nombre de Jesús. Mire, cuando usted y yo oramos, la confianza de su palabra en tu vida, en mi vida, se hace presente. Por ejemplo, no he visto justo desamparado, ni sus hijos que mendigue pan. Pero si yo lo leo literalmente así, si yo eso lo leo literalmente, entonces es un dicho popular, aunque es la palabra de Dios. Yo tengo que llevar esa promesa a la oración. Yo tengo que llevar esa promesa a llevársela, Padre. Tu palabra, los dichos de tu boca dicen esto, Señor. Pero aquí estoy, Dios mío. El empleo se me perdió. Los negocios van mal. Señor, están llegando ya los cargos, las cuentas, porque mi hija, mi hijo va a terminar de bachiller y no tenemos aún ni siquiera para comprarle el vestido que tiene o la ropa que va a usar. Señor, no he pagado esto, todo esto. Pero ¿cómo? Dios lo sabe, Dios lo conoce. Dios conoce tu necesidad antes que nos la presente. Se la presentemos, disculpa, vuelvo otra vez, repito, voy otra vez. Él conoce nuestra necesidad antes que se la presentemos. Él dice, yo supliré para todas tus necesidades conforme a mi gloria. Él dice, yo soy tu pastor, nada te faltará, pero yo tengo que ir ante Él. Cuando yo logro hacer eso, cuando nosotros vas a encontrar al Dios que suple, al Dios que sana, al Dios que provee, al Dios que vence al enemigo, al Dios que te reviste de poder, al Dios que abre puertas. Por eso Él dice claramente, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo al blanco. ¿Cuál es el blanco? Bueno, Pablo habla de la salvación. Pero yo voy a tomar un poquito y me salgo de la exégesis y voy a irme entonces a cambiar salvación por propósito. Dios tiene un propósito contigo y conmigo.
Yo tengo que despojarme de lo pasado. ¿Y cómo lo despojo? No me lo puedo quitar. Yo me puedo quitar esto, yo me puedo quitar esto. ¿Cómo me quito la aflicción? ¿Cómo me quito yo mismo la tristeza? Yo me puedo quitar esto, pero ¿cómo me quito yo eso que está dentro de mi espíritu, que toma mi alma y me la angustia? Bueno, claramente dice la Escritura: venid a mí los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Nuestro problema es que no venimos. Él dijo claramente aquí cuando le arrancamos: bienaventurado el que tú escogieres. ¿Y dónde dice eso en el Nuevo Testamento? Cuando Él le dice: no me escogiste vosotros a mí, sino que yo escogí a vosotros. Tú y yo somos unos escogidos de Dios. 8.000 personas tiene, 8.000 millones de personas, 8.000 millones de personas tiene el globo terráqueo. Y tú eres un escogido. Bienaventurado el que tú cogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios, seremos saciados. Escucha, yo quiero que te le dé un aplauso al Señor cuando lea esto. Seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Seremos saciados del bien de Él. Entonces vuelve la pregunta: ¿cómo yo voy a recibir el bien de Dios si no vengo ante Él? La oración. La oración. Esa es la llave que te va a abrir el cielo. Sí, una oración de fe indudable. Porque si oramos sin fe, eso es tomarse una sopa sin sal. Necesitamos entrar urgentemente a la recámara secreta de la oración. Si nosotros vemos el cumplimiento de la promesa de Dios en Simón, en Pedro, cuando Él le dijo: Simón, cuando tú fueres viejo, Simón, cuando tú fueres viejo, otro te va a ceñir, otro te va a calzar, y otro te va a servir de bastón para caminar. Cuando fueres viejo. Amada iglesia Centro Cristiano Huachica, Pedro conocía esa promesa. Pedro lo negó. Pedro se opuso cuando dijo: Señor, yo daría mi vida por ti. Pedro sacó la espada y le echó a cortar la cabeza al centurión manco y le cortó la oreja. Tuvo que Jesús tomar la oreja y ponérsela allí y eliminar los residuos de sangre en el cuerpo del soldado romano. ¿Por qué? Porque estaba prohibido por la ley romana tocar a un soldado romano. Y si Pedro lo tocó y hubiese quedado herido, el crucificado iba a ser Pedro y no Jesús. Y Jesús era el que debía entregar su vida por nosotros, no Pedro. Por eso hubo ese milagro. Pero viene el derramamiento del Espíritu Santo que se da según Hechos 1:14, porque perseveraban en oración. Entonces, al perseverar en oración en el aposento secreto, en la recámara secreta, en el aposento alto, entonces todas esas promesas dadas por Dios vienen en el Espíritu y se hacen viva en la vida de Simón Pedro. Capítulo 12, está preso. Tiene 16 soldados custodiándolo en grupo de A4. Hay que pasar 3 rejas. Está amarrado su pie al cepo y tiene un guardia a la derecha y otro guardia a la izquierda. Y dice que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Pero vamos a analizar esa oración y vamos a analizar al Pedro durmiendo. Entonces la pregunta que tú y yo nos podemos hacer es: si tú sabes que al salir de ahí donde estás
o si tú sabes que cuando llegues a tu casa o que mañana vas a haber un atentado, Dios no guarde, la sangre de Cristo sobre nosotros, reprendo al diablo. Pero si tú sabes todo eso, que va a haber la muerte dentro de pocas horas a tu vida, a mi vida, ¿usted se va a echar a dormir? No, pero ¿sabe qué sucedió? Bendito sea el Señor. Él estaba dormido porque la promesa de que iba a llegar a viejo, la promesa, él sabía que se iba a cumplir. ¿Por qué sabía? Porque viví una vida en el Espíritu. Número 2. Las promesas de Dios se dan cuando tenemos vida espiritual. Las promesas de Dios se dan cuando nosotros no vivimos vidas motivacionales. Nosotros no nos dejamos llevar por la motivación. Dios tiene propósito. Nosotros tenemos que tener vida espiritual en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros logramos eso, puede haber cepo, puede haber soldado, puede haber cadena, puede haber lo que el diablo quiera hacer y amenazar. ¿Sabe qué? Dios envió su ángel y dice que una luz resplandeció, solamente resplandeció la luz, las cadenas cayeron. Levántate y vístete, Pedro. Y cuando lo sacó fue hasta la mitad de la calle porque él supo esperar y su confianza estaba en Dios. La confianza se da cuando tenemos vida espiritual a través de la oración. Pero los otros estaban haciendo oraciones sin cesar por Pedro. Y cuando Pedro les tocó la puerta se asustaron. ¿Qué oración era? ¿Qué oración era? La oración que cuando responde Dios te asustas. Es una oración motivada por el Espíritu, guiada por el Espíritu, llevada por el Espíritu. Yo tengo que seguir. Si nosotros vemos la vida de Pablo y Silas, yo no entiendo las cosas de Dios. Yo no tengo que entender, yo tengo que creer. Eso es lo que Dios demanda. A Dios no tengo que entenderlo, tengo que creerlo. O creerle mejor. Sale en el segundo viaje misionero. Lleva un rumbo definido. Se ha apartado de Bernabé. Pero el Espíritu le dice, no prediques en este sitio. Y después le dice, te he prohibido hablar también en este sitio. Y lo lleva entonces a un lugar. Y estando en ese lugar, tiene un sueño donde le aparece un hombre de la región de Filipo. En el sueño le dice, pasa y ayúdanos. Y él hace caso a la visión, entendiendo que es visión de Dios. Escúchame bien. Toda visión, toda profecía recibida de otro, toda visión de Dios, toda profecía, porque la profecía tiene que pesarse en el Espíritu, en oración. Cuando él recibe la profecía y va, él no se fue enseguida a fundar iglesia. Él sabía que esto era con oración y se iba al río con las mujeres que estaban allí a orar, a orar, a orar, a orar. Pero cuando empezó a orar, ¿qué pasó? Se levantó Satanás, quiso hacer alarde de grandeza diciendo, yo aún a los evangélicos les adivino. Y por él haber reprendido ese espíritu pitón adivino de la muchacha que era doblemente esclava en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, al no ver la ganancia a sus amos de lo que ella, de ese espíritu que tenía en ella, ¿qué sucedió?
agarraron a Pablo y a Silas y le dieron juguete, le dieron palo. Entonces otro dirá, no vuelvo a orar. No vuelvo a orar. Y lo metieron en la cárcel, en lo profundo de la cárcel. Y alguien dijo, por allá hubo uno que se escapó, llamado Pedro. Métanlo en lo profundo y amárrenlo. Pero ellos sabían que hay un Dios que cuando se le ora y se le alaba, Él abre los cielos. Dije que tenemos un Dios que cuando le oramos, tenemos un Dios que cuando le oramos, tenemos un Dios que cuando le clamamos, tenemos un Dios que cuando le cantamos de corazón, tenemos un Dios que cuando abrimos nuestro corazón delante de Él, a pesar de cualquier circunstancia, ellos no llegaron llorando, ellos llegaron alabando el nombre del Señor. Una oración cantada, bendito sea el Señor. Y dice que el cielo se abrió y un terremoto. Y las cadenas se soltaron y enseguida se ganaron una familia para Cristo Jesús, Señor nuestro. Y se fundó también una iglesia, la primera iglesia en Filipo. Bendito sea Dios. Quiero decirte que en esta mañana, apreciados hermanos, amados hermanos del Centro Cristiano, quiero decirle en este día allí en Aguachica, Cesar, que hay un Dios que va a abrir puertas. Hay un Dios, yo quiero escuchar un glorioso gloria a Dios que me despeine aquí en la distancia. Yo quiero escuchar un bendito sea Dios. Yo quiero escuchar un fuerte aplauso por encima de tu cabeza. Un Dios que va a abrir puertas, un Dios que va a cambiar las estructuras que Satanás ha querido lanzar sobre Colombia. Que el espíritu de muerte que quiere rodear desde el Catatumbo hasta la Gloria Cesar, ese se va a desaparecer. Que el lazo del cazador que se ha levantado contra esa parte del Cesar, que todo espíritu de secuestro, de robo, de extorsión, de atraco, de asesinato, espíritus derramadores de sangre, tienen que desaparecer, porque enfrente de mí tengo una iglesia que se ha levantado bien temprano en esta alborada para aclamarte. De mañana oirás mi voz, de mañana oirás mi voz, dijo el salmista en el capítulo 5. Así que en esta preciosa hora, levanta tus manos al cielo. Padre, te damos gracias, Señor. Hemos venido, hemos perdido, Señor Dios mío, Padre, la comodidad, Señor, de el dormir hasta tarde. Señor, hemos venido caminando, otros en cicla, otros en moto, otros en carro. Hemos dejado la comodidad para venirte a buscar, Dios mío, y hemos creído lo que dice tu palabra. Seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación. No se te olvide ahora, Padre amado, nombre de Jesús, poder de Dios ahora desciende, irrumpe con poder, Padre amado. Señor Dios mío, libera, quita, Padre, toda carga. Haz obra, Señor Dios mío, con poder. Desaparece, Señor Dios mío, toda enfermedad, Dios mío, de los cuerpos, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Toda diabetes se va ahora, Señor Dios mío. Coloca páncreas nueva, insulina, Señor, necesaria en el cuerpo, en el nombre de Jesús. Coloque hígado nuevo, riñones nuevos, Dios mío. Cáncer se va, espíritu de muerte huye ahora en el nombre de Jesús. Potencia del cielo, poder de Dios desciende, fuego de Jehová, bautismo en el espíritu. Suelte esa lengua, bautizados en lengua, que el que habla en lengua habla misterio. Nombre de Jesús, Padre amado, ahora levante esas manos ahí, levante esa mano. Poder de Dios desciende ahora, Dios mío, como allí, Señor, en el aposento alto. Derrama de tu poder, Dios mío. Hemos venido a buscarte, Dios amado. No hemos venido a buscar una motivación, hemos venido a ser inspirados por ti. Queremos, Señor, una vida inspirada por tu espíritu, porque todo aquel que es inspirado por tu espíritu es transformado. Todo aquel que es inspirado por tu espíritu es renovado. Señor Dios mío, su vida cambia, crece, avanza. Señor, que seas tú, Señor, la inspiración en nuestra vida.
Señor Dios amado, por el poder de tu palabra. Glorifícate en una manera especial. Derrámate el poder de Dios ahora. Satura, Dios mío. Padre, abre la puerta de los cielos. Concede, Señor, las peticiones de cada corazón. Cumple el propósito en cada uno, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y creemos, Dios amado, que miles de cientos de miles de almas, Señor, vendrán en Aguachica, Dios mío, a este templo, a buscar, Señor Dios mío, ser saciados de tu bien, a ser, Dios mío, Padre, a recibir, Padre amado, las tremendas cosas que tú vas a responder. Diga conmigo, tú me responderás con tremendas cosas. Dígalo conmigo, es tu palabra, Señor, tú me responderás con tremendas cosas. En el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Por último, haga así. Bien fuerte, fuerte ahí. Apriete duro, duro, duro. Un abrazo virtual, pero en el espíritu, de este servidor, de mi esposa, de mi familia. Pronto lo veremos. Que Dios le bendiga, que Dios lo guarde. Dios bendiga Colombia. Dios bendiga Aguachica. Dios bendiga Centro Cristiano Aguachica. Bendiciones.